Ya habíamos platicado, no esta anécdota, sino en una entrevista que le hacen a Fernando Gago en Argentina, le preguntan los comentaristas que por qué está tan obsesionado con el tema del peso. Resulta que Fernando Gago en Racing, previo a las concentraciones, sube a la báscula a los jugadores, los pesa, si no dan el peso no concentran, no hacen el viaje. Él responde lo siguiente, ¿no? ¿Por qué esta obsesión en gran parte del peso, ¿no? Que es algo con lo que trabaja. Pobre de mi compadre Ernesto Vega. Sí. O sea, no nos va a dar el peso nunca. Parece como los boxeadores, los boxeadores chafas. Mira, a ver, vamos. Escuchen a Fernando Gago. Ya le estaba echando ganas. Para jugar al fútbol de alto rendimiento aprendí que si vos no estás del todo físicamente y futbolísticamente y mentalmente es muy difícil rendir. Nosotros tenemos una norma que iniciamos desde enero. Desde enero, bueno, desde cuando llegué, pero desde que iniciamos la pretemporada. Está el nutricionista, están los médicos, donde toman determinaciones sobre distintos jugadores, donde tienen que encontrar su peso ideal. He estado jugando en Europa 7 años y no he visto ningún jugador que tenga sobrepeso. Nosotros miramos hoy fútbol europeo, ¿vos ves alguno con sobrepeso? ¿Vos ves alguno en una mala forma física? No. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo acá. A ver, mi querido Beto García Aspe, ¿cómo ves esta? A ver, parte de la metodología del trabajo, y él decía, pues es que yo estuve en Europa y nunca vi un jugador pasado de peso, ¿no? Por eso el tema de lo de la báscula, que son parte de estas cuestiones que supongo a Fernando Hierro le gusta la metodología europea, Beto. Sí, totalmente. Pero a ver, en parte tiene razón, ¿eh? Hoy lo decíamos y lo hemos platicado. El fútbol nomás lo pueden jugar puros atletas. O sea, el ritmo que hoy se utiliza en el fútbol, tienes que ser atleta, tienes que cuidarte, tienes que ser mucho más profesional. Yo en ese aspecto sí creo. La idea acá es a ver si puede controlar eso, porque se dice muy fácil. Él lo dice muy fácil. Sí, claro, en Europa es mucho más tranquilo y todos los jugadores saben que son profesionales o no juegan o los mandan a la banca o lo que tú quieras. Aquí en México, ¿cuántos técnicos han pasado por Chivas que se supone iban a poder poner una disciplina como debe de ser? Y no solo estamos hablando aquí, está hablando del peso, pero deja el peso, las trasnochadas, las indisciplinas de varios jugadores, se va a encontrar con muchas cosas que en Chivas ha pasado y que seguirá pasando. Pero bueno, yo no lo veo mal, a final de cuentas, si es su metodología el tener a los jugadores al 100% físicamente, tampoco está mal y el jugador se tiene que adaptar. En México yo creo que lo que nos ha faltado un poco es eso, ¿no? Beto, que muchos jugadores no son lo profesional que tendrían que ser para poder competir. ¿Perdón? En Europa es muy diferente. En Europa los jugadores pasan mucho tiempo en el club. No nada más llegan, entrenan 2 horas y se van, como aquí en México la mayoría de las ocasiones lo hacen los jugadores. En Europa tienen un comedor, comen ahí, desayunan ahí, les cuidan más la comida. Siento que tienen un poquito más de control sobre los jugadores y aquí en México es un poquito más de 2 horas para entrenar. Si necesitas terapia y listo, se van a su casa y tienen toda la tarde llena de FIFA. Pero no creas, Virginia, ya ha cambiado mucho eso también. Ya en casi todos los clubes de México ya tienen eso, tienen la casa club, tienen el comedor. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Santos fue campeón, tenían que llegar a desayunar, entrenar, después descansar y cuando tienes que hacer entrenamientos dobles se quedan a descansar ahí. O sea, ya muchos equipos tienen eso. Lo que pasa es que también el jugador mexicano no tiene a veces esa mentalidad de ser mucho más profesional. Y creo que yo no veo mal que se le exija. Lo que sí también tendrá que encontrar un justo medio, ¿no? Porque tampoco puede llegar a querer cambiar la idiosincrasia del mexicano, como llegaron muchos técnicos, yo recuerdo, que te quitaban en la comida el chile, el esto, todo. A ver, o sea, eso no lo puedes hacer. ¿Quién te quitó a ti ¿quién les quitó a usted de la salsa, Beto? A ver, yo cuando llegué a Puebla, Vaquero, no era una cosa que cambió todo. Él quería trabajar como si estuviéramos en Europa y me acuerdo que yo decía, no puede ser, o sea, quería que te levantaras a las 8 de la mañana si jugabas, aunque jugaras en la noche, a caminar, a desayunar, a caminar. O sea, le decía, espérame, yo sé que han cambiado las cosas, que hoy los jugadores muchas veces cuando juegan en la noche hacen tenis balón en la mañana, lo que tú quieras. Ha cambiado esa situación en la que a veces a mí me encantaba
decirte, si jugábamos en la noche, yo me levantaba a la 1 de la tarde, o sea, que quería descansar y ya llegaba hasta la comida y ya después para estar preparado para el partido. Pero entiendo que toda esa metodología se ha ido actualizando, pero no puedes cambiar ciertas cosas. Lo que sea que el jugador sea mucho más profesional está bien, pero ciertas cosas como la comida, tienes que respetar al lugar donde estás llegando y no puedes querer transformar todo y hacerlo como tú lo viviste a lo mejor en Europa o en otras partes del mundo. Pero el meter una metodología donde el futbolista tenga que comprometerse a ser más profesional, no lo veo nada mal. Ahora, ¿sabes qué, Beto? También hemos visto que los mejores futbolistas en nuestro país son los que traen una mentalidad superior, y no quiero demeritar al mexicano, pero los que son deportistas o atletas de alto rendimiento 24/7, los que llegan a su casa y trabajan porque ellos quieren trabajar, todavía acondicionamiento físico y que tienen su gimnasio, y lo hemos visto en André Pierre Gignac, que construye una casa con base en un gimnasio y todo eso. Pues, yo pensé que la finca de las fiestas. No, termina resultando en la mayoría de los casos con éxito. Ahora, yo te pregunto, hace rato estábamos hablando con César Cuervo, voy a cambiar un poquito el tema, del tema de la Asamblea de Dueños el día de hoy en la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué tanto le afecta al fútbol mexicano el tema de la multipropiedad? Porque siento que se habla mucho de eso y no sé realmente en qué le afecte al espectáculo, al deporte, a todo eso. Mira, a ver, yo siempre he sido una persona que pienso que si no hay alguien que vaya a entrar y que vaya a mantener el nivel, yo no veo mal la multipropiedad porque son empresas sólidas y claro, que siempre le dan el trato que debe darle y siempre están en los primeros lugares. A ver, estamos hablando de la familia Martínez, antes era también Televisa, ahora TV, porque los escuchaba y decía Juan Carlos, se le pasó TV Azteca, que también tiene al Mazatlán y al Puebla, entonces también es multipropiedad. Entonces yo no lo veo mal. Sí. Si de veras, porque mucho se habla de que, a ver, se pueden pasar jugadores de uno al otro y si hay un partido puede haber mucha polémica de que unos, o sea, yo te lo puedo decir, a mí me tocó la época de Necaxa América, donde era el mismo dueño y el jugador lo que quiere es ganar sí o sí a su rival o archirrival porque son de la misma empresa, ¿no? Nunca vi algo raro, pero bueno, sí se debería intentar, pero también deberían entrar empresas o gente que tenga los recursos Beto, para poder llevar una buena institución. Pero la realidad también, y tú lo sabes perfecto, es el club de Toby es tan cerrado que ha habido familias, como la familia Slim, que le entró al fútbol siendo socio de los Martínez con León, como la familia, ¿cómo se llaman los dueños del Hospital Ángeles? Vázquez-Raña. Los Vázquez-Raña, que compraron al Querétaro y se salieron, Beto. O sea, yo creo que sí hay inversionistas en México, pero prefieren cerrarse al club de Toby porque, a ver, pues claro que no es lo mismo tener 2 equipos que tener uno, o sea, dobles tus ganancias, dobles tus derechos, tienes más jugadores, vendes más, entonces creo que ahí es donde hoy Juan Carlos Rodríguez, que tú lo conoces bien, Beto, ya tendría que sentar las bases, porque yo me acuerdo, Beto, desde Decio de María que entró, que nos dijo, en 2 años se acaba la multipropiedad, cómo no. Pues así llevan diciendo el descenso, ¿no? Sí, no estoy de acuerdo. Es que yo creo que se habla más de la multipropiedad, Beto. Si se puede. Perdón. Pero a ver, es de la multipropiedad y también estamos hablando de la reducción de extranjeros y también estamos hablando del ascenso y del descenso. O sea, de muchas cosas se han hablado que ya lo iban a ir reduciendo y no lo han hecho. A final de cuentas, yo también esperaría que se empiece a trabajar en eso y se empiece a quitar. Pero si me dices de varios temas que podemos hablar de fútbol, de qué le puede mejorar, lo último que a mí me importaría es la multipropiedad. O sea, en cuestión de, yo prefiero que primero reduzcan los extranjeros, que primero regresen el ascenso y el descenso, que primero luchen por regresar a las competencias que tendríamos que estar como Copa Libertadores y o sea, hay otros temas que me importan mucho más que la multipropiedad. Sí, yo también pienso igual. Por lo menos los que tienen la multipropiedad sé que están trabajando y que le están metiendo dinero. Pero sí estoy de acuerdo con Juan Carlos también en que si se puede evitar eso, a ver, te lo puedo decir claramente, yo tengo un fondo de inversión que me han estado pedido para comprar al Puebla
y no lo quieren soltar, o sea, porque todo el mundo te dice que sí, y lo vende y después no lo quieren vender porque te lo ponen un equipo al triple de lo que cuesta. Entonces, habrá que esperar, pero es lo que menos, te lo digo sinceramente, lo que menos me preocupa del fútbol mexicano es la multipropiedad. Me preocupan otras cosas que tendría que trabajar muchísimo Juan Carlos Rodríguez para que el fútbol mejore. Y un punto vital, te lo digo sinceramente, que lo platiqué ya con él y que seguramente le vamos a dar seguimiento, es la cuestión mental en el futbolista mexicano, que para mí es un punto que le ha hecho tanta falta, que por qué en el quinto partido y que por qué tantas cosas, el aspecto mental, y eso no se trabaja en México, en otras partes del mundo lo trabajan muchísimo y ha funcionado. Y te estoy hablando porque estoy tomando un diplomado en PNL, que es programación neurolingüística, y hasta hoy que lo estoy tomando me doy cuenta de lo que por lo menos yo hacía, porque sí creía en eso, que lo hizo una Lorena Ochoa para ganar y ser la número 1 del mundo, que lo hace mucha gente y en el fútbol mexicano no lo hacemos. Y eso creo que es un punto vital que tendrían que encontrar los directivos y darse cuenta de, porque claro, desde que nosotros no calificamos en 94 al quinto partido, es la misma y la misma y la misma, y no se trabaja en eso. Son pocos los jugadores que lo hacen y que creen en la programación de la mente y en el que te va a dar para poder competir a gran nivel contra cualquiera. Entonces es un punto que creo también el fútbol mexicano se tendría que mejorar.